el apóstol Pablo también nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo nos enseña diciendo a las iglesias, porque esta es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. ¿Ve? Que habla de santificación. Esta es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos y que se aparten de toda fornicación. Que cada uno de ustedes sepa conservar su propio vaso en santidad y con honra, y no en pasiones de concupiscencia. ¿Ve? Clarísimo que Pablo habla aquí de un tipo de santificación que es sinónimo a consagración. Ahora, esto es una realidad. Esto es real. ¿Ok? Es muy cierto. Entonces, todo creyente que ha creído en Cristo ha sido regenerado, santificado, justificado, ha sido sus pecados perdonados, con las intenciones de tener la salvación completamente. Al tener el Espíritu Santo y al ser regenerado, eso es lo que hace que el hombre pueda dar fruto de santificación. Porque un pagano mundano, tú no le puedes decir, pues deja de pecar. No tiene la fortaleza para dejar de pecar, porque el pecado lo domina. Pero Dios a nosotros nos dice a través de su palabra que la buena obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar hasta que llegue Cristo a buscar su iglesia. Estamos poco a poco siendo perfeccionados, ¿ok? Y la única forma que una persona pueda salir de actividades morales es teniendo un encuentro con Jesucristo. Que la persona se sienta salva, predestinada, salva, justificada. Mientras la persona se sienta amada por Dios, perdonada por Dios, entonces es bien difícil que la persona se mantenga en una actividad pecaminosa. Porque es la causa de que nosotros nos movemos a una santificación, la causa de que la iglesia se mueve a abandonar prácticas mundanas y pecaminosas, es por Dios, es acaso de Dios. Mientras más tú tengas un encuentro con Dios en amor y conozcas la verdad de su palabra, y conozca la postura y la posición que Dios te puso en ti y lo que tú eres, porque tú eres santo. Usted es santo. Usted es santo. Usted es una mujer santa. Usted es un hombre santo. Mientras más tú tengas conocimiento de la santidad de Dios en ti, porque cuando se habla de santo, es que toda la santidad de Dios está en ti. Él no ve en ti una persona mundana, porque la palabra santidad significa separado entre el pecador. Dios te separó entre aquellos que no son santos. Y para Dios, tú eres valioso en comparación a aquello. El trato de Dios con la iglesia es una iglesia perfecta en comparación a aquellos que no son santos, que es el mundo pagano. Mientras más tú te llenes el amor de Cristo y tú tengas identidad en Cristo, de lo que tú eres en Cristo, más tú estás fortalecido para apartarte y más tú anhelas la santificación en cuanto a apartarte de la mundanidad. Lo que pasa es que muchas iglesias tienen conciencia de pecado. Al tener conciencia de pecado y sentirse unos pecadores, entonces el resultado es que se ensucian, porque se sienten unos pecadores, no se sienten dignos de la santidad de Dios. Pero tú tienes la santidad. Dentro de ti está la santidad de Dios, la hermosura de la santidad. En muchas iglesias, ellos tienen la santidad de Dios, pero muchos están en práctica de pecado. ¿Por qué muchos están en práctica de pecado? Porque ellos mismos no ven la hermosura que Dios los ve a ellos. Si ellos se ven dentro del espejo espiritual de Dios, dentro de lo que es la santidad de Dios, ellos van a ver cómo ellos son delante de Dios.
santos y puros. Pero al ellos en su conciencia sentirse unos pecadores, y mucho más cuando muchas personas los atacan, los discriminan, los rechazan, los desacreditan. De tanta desacreditación y tantos ataques que hay de muchas personas, eso hace que los desanime. Y ellos no pueden ver la santidad que hay en ellos de parte de Dios. Ellos ven sus errores. Ellos ven, ¿por qué? Porque en estar mirando el pecado es carne. Eso lo dice Pablo en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. En estar ocupado del pecado es muerte, pero en estar ocupado es el espíritu de lo que tú eres en Cristo y sentirte tú una mujer valiosa en Cristo es vida. Eso te anima a seguir adelante y desear, anhelar la santificación, que es apartarte cada día del pecado. ¿Ok? Así que tranquilo, Dios nos va a ayudar poco a poco a entender muchas cosas. ¿Ok? Gloria a Dios. Perfecto, gloria a Dios. Continuamos. Continuamos en el nombre del Señor. Vamos a trabajar aquí ahora con la palabra seguir. Cuando dice aquí, seguir la paz con Dios. Esta palabra seguir es un verbo. Y todos los verbos empiezan y terminan con ar, er y también ir. Todos los verbos terminan con ar, er y también ir. Caminar, andar, subir, bajar, comer. Todo eso son verbos infinitivos. Pero de los verbos infinitivos, de seguir, subir, seguir, caminar, andar, correr y mucho más. De los mismos verbos infinitivos hay un participio. Y en el griego esta palabra seguir usa un participio imperfecto. ¿Ves? Un participio imperfecto. Y los participios imperfectos de los mismos verbos de andar, caminar, seguir, dormir, comer, bailar, cantar y todo eso, pues el participio sería seguir, siguiendo, comer, comiendo, dormir, durmiendo, cantar, cantando. ¿Viste? Entonces, esos son participios que indica una acción que continúa, que sigue. Por ejemplo, yo digo, hermano, sigue cantando. Hermano, sigue hablando. Hermano, sigue hablando, sigue discutiendo, sigue leyendo, continúa. Es una acción. ¿Qué estoy haciendo? Caminando y sigo caminando, me sigo caminando. ¿Qué estoy haciendo? Hablando. Entonces sigo hablando. Indicando que esta palabra, seguir la paz y la santidad, está queriendo decir que cuando ya somos salvos, ya somos separados, está queriendo decir que tú continúes en eso. Pero es continuar en eso significa que tú lo abraces, que tú estime, valores y abraces y hagas tuyo esa santidad que tú tienes. Porque no es seguir una santidad para tú tener salvación. Es seguir lo que ya tú tienes por parte de Dios, que es la santidad y la paz. Tomando de ejemplo Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Justificados por la fe tenemos paz y tenemos entrada. Lo que causa paz es estar seguro de lo que tú tienes, que es la salvación y en ser separado. Porque el término santidad aquí, que es el núcleo principal, a seguir la santidad.
es el núcleo principal. Es que tú sigas la santidad que Dios te dio a ti, que es separación. Que Él te separó entre el mundo pagano para Él salvarte, perdonarte, justificarte y que ya la tiene. Sigue eso. Es decir, abrázalo. Valóralo. Valora esa santidad que tú tienes por parte de Dios, que viene de Él. Valóralo, estímalo, abrázalo. Hazlo tuyo. No lo eches para un lado. Como muchos dicen que puedes perder la salvación, que tú no estás en santidad, valóralo, estímalo, hazlo tuyo. Eso es lo que está haciendo. Y Romanos 5:2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Seguí la paz. Pues entonces, sigue esa paz. Continúa. Dios te la dio para que tú continúes con esa paz. Y la única forma que tú tienes paz con Dios es que tú te sientas santo. Es que tú te sientas salvo, perdonado, justificado. Porque una persona que no se siente salvo, perdonado y justificado, vive amargado, sufrido. Y entonces el resultado es que se va para el mundo. Se va a practicar el pecado. Aún siendo salvo, se va a practicar el pecado. Aquí el autor les está diciendo y los está animando a estar firmes, a que sigan adelante, porque sin esa santidad y sin esa paz que Dios da, no hay forma de ver al Señor. Es obvio, si no hay una elección, si no hay un llamamiento y si no hay alguien que los llame y los haga santos, no hay forma de ver al Señor. Está clarísimo. Vamos a continuar. Continuamos con la palabra seguir. Esta palabra seguir, que es en el griego, que es dioko, seguir en el griego, que viene siendo un participio, siguiendo, que tú continúes. Porque el que es salvo sigue siendo salvo, sigue siendo santo. Aunque luchamos con este cuerpo, sí, pero no podemos perder la esperanza, porque vivimos por esperanza, que algún día Cristo vendrá a buscar su iglesia santa. Porque Cristo buscará su iglesia santa. ¿Y por qué Cristo buscará su iglesia ya santa? Porque ya somos santos. Hay alguien mayor que nosotros que es santo y que tiene el poder para hacer santo a quien Él llame. Y si tú fuiste llamada, tú eres santa. En el nombre de Jesús. Con tus luchas, con tus batallas, con tus debilidades, pero la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Hasta que llegue Cristo en el arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios. Seguir significa siguiendo. Que continuamos siendo santos a base de una elección. Y a base de eso tenemos paz. Que la paz debería de seguir. Hay paz cuando tú tienes conciencia de que tú eres salva y eres salvo. Hay paz. Si tú no tienes conciencia que tú eres salvo y perdonado, hay muchas perturbaciones. Y hasta las oraciones son perturbadas. ¿Viste? Seguir, que es un verbo participio. Y cuando se habla de paz, significa un sustantivo acusativo. En el griego, sustantivo acusativo. Entonces aquí vemos un adverbio con y todos. Seguir la paz con todo. Ahora aquí arribita, vamos allá arribita, sin la cual. Quiere decir que esta palabra sin la cual nadie verá al Señor, nadie, que es un negativo, y verá, que es un verbo futuro. Un verbo futuro verá al Señor, pero que este verbo futuro indica un verbo auristo, futuro, indicando algo seguro que va a pasar. Que si creíste y hay santificación y hay santidad, Dios te llamó, veremos al Señor. Pero esta palabra sin la cual es bien importante porque está subordinado y sujeto a que si no hay una elección de que Dios salve, separe a alguien y que haya creído en Cristo, pues entonces no hay forma de ver al Señor. No hay forma de ver al Señor. Esta palabra sin la cual nadie significa que Dios, si no separa,
y no seguimos la paz a causa de que Dios separa, nadie verá al Señor. Dios tiene que separar y el hombre tiene que creer también en la fe en un Salvador Cristo. Y si hay una fe en Salvador Cristo, y si Dios separó a su pueblo, lo separó entre el mundo pagano, de esa forma nadie verá al Señor. Que lo que está expresando el autor de Hebreo es que ellos eran salvos. Ellos eran salvos. Y la idea del autor es decirles a ellos, darle ánimo, esperanza y firmeza, a pesar de las pruebas. Porque muchos estaban afligidos. El autor tiene la idea de darle esperanza y firmeza a ellos de que muchos eran salvos y que si ellos no son santos, separados por Dios y no tienen la paz y la paz del Señor, pues no hay forma de que ellos vean al Señor. La única forma de ver al Señor es que Dios te haya elegido, escogido, santificado, justificado, predestinado, perdonado tus pecados de parte de Dios. No es de parte de nosotros mismos. Y si no hay esa elección y esa santidad que es la separación, no hay forma de ver al Señor. Que de ninguna forma está hablando de que nosotros tenemos que producir una obra de santificación para ver al Señor, porque ya somos santos. ¿Ve? Es muy cierto que nosotros tenemos que santificarnos del mundo pagano, pero nosotros nos santificamos del paganismo, del pecado, mientras más nosotros conozcamos a Dios y su gracia y su santidad. Mientras más tú conozcas de Dios y tengas la identidad de Dios, sepa que quién tú eres, más tú te motivas a seguir la santidad, la santificación moral o la consagración. Versículo 15 dice, continúa, y estén alerta, estén atentos, para que ninguno de ustedes sea hallado falto, la palabra falto, de la gracia de Dios. Estén alertos para que ninguno de ustedes sea hallado, o sea, que no sea hallado, que no sea hallado falto, sea hallado falto de la gracia de Dios. Aquí hay una O, que es una conjunción. O no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño a muchos y muchos sean contaminados por ella. El autor de Hebreos les está animando, diciendo que estén alerta unos con otros, que no vaya a ser que un hermano esté desanimado, no se sienta santo, no se sienta justificado, no se sienta perdonado, no se sienta amado por Dios, esté atribulado y a causa de eso, pues entonces se desanime. Y desanime a otras personas, porque una raíz de amargura, un dolor, una ofensa, las ofensas, los insultos, los maltratos, la crítica, ofensa, insulto, maltrato, crítica, murmuración, contienda, hace que las personas se desanimen, porque ellos están pasando aflicciones, pruebas, como hoy en día estamos pasando pruebas. Hay una guerra. En las redes sociales hay una guerra bien grande de gente calumniando, difamando, ofendiendo, insultando, contendiendo. Y si tú te pones a escuchar eso, tú sales ahí con dolor de cabeza y atribulado. Pues el autor de Hebreos está diciendo, velen, que no haya nadie que se sienta ofendido, lastimado, herido o falto, hallado falto de gracia. Porque la gracia de Dios en el Evangelio te ha calificado. La gracia de Cristo te ha calificado, ya te ha aprobado. Y como te ha aprobado, pues entonces están diciendo, vamos a observar que un hermano no se sienta desaprobado, que se sienta aprobado, que se sienta amado, bendecido, que se sienta valorizado. Pablo dice en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Dice Pablo, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor tuyo no se encuentra en lo que otros piensen de ti.
El valor tuyo no se encuentra en lo que otros dicen de ti o lo que piensen de ti. El valor espiritual tuyo y el crecimiento se encuentra aquí, en la obra redentora de Cristo. Por eso Pablo dice, animen a los demás. Hey, pastor, siga adelante, hermano pastor. Sí, con su ministerio, sí, el buen pastor te ve. Adelante, te animo a seguir adelante, que Dios tiene cosas grandes contigo. Ve, animarse a seguir adelante, para que otros no caigan de la gracia. Caer de la gracia aquí por lo menos se identifica como no sentirse amado, porque la gracia de Dios nos ha calificado, nos ha hecho aceptos. Y dice, velen por los demás. Oren por el pastor. Oren por el pastor, hermano. Sigan orando. Porque estamos en una guerra. Estamos en una batalla. ¿Ok? Es verdad, estamos en una guerra. Estamos en una guerra, hermano. En las redes sociales. Y Dios va a hacer justicia. Llegará un momento que Dios va a hacer justicia. Pero sigamos orando. ¿Ok? Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre en el nombre de Jesús. Yo puedo seguir, pero voy a dejarlo así hasta el momento, ¿ok? Lo veremos en el próximo mensaje, si así Dios me lo permite, ¿ok? Gracias a ustedes cariñosamente por sus comentarios, sus opiniones, sus ideas o sus saludos. Estoy poco a poco pues viendo sus mensajes, ¿ok? Así que tengan paciencia en lo que yo puedo responderles si es que Dios permite que les responda, ¿ok? Gracias una vez más en el nombre del Señor. Dios te bendiga grandemente.